Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Buenos días en El Salvador, buenas tardes en la ciudad de Barcelona, España. Hasta allá vamos. Ujú. Gracias, Lili, por Al acompañarme en esta contrario. entrevista. Gracias a la tecnología, enlazamos con el investigador, escritor, historiador y otro montón de cosas, Sí, Carlos Cañas Dinarte, a quien teníamos ratos de no de entrevistar. no conversar con él. Carlos, bienvenido Hola Tony, hola Lili, encantado de saludarlos. Igualmente, igualmente, Carlos, solo lo vemos ahí en las redes a en las veces. Lo redes. leemos también, Que pues. leemos. Ujú. Carlos, está, y vamos a entrar en materia porque tenemos poco tiempo. A ver, el 27 de noviembre de 1975, el escritor, pintor y pensador salvadoreño Salvador Salazar Salarrué falleció. 50 años después de su partida, Carlos Cañas Dinarte, en colaboración con la Chifurnia Libros y el Museo de la Palabra y la Imagen MUPI, nos está invitando a redescubrir a este gran autor. Así es. ¿De qué manera lo estás haciendo, Carlos Cañas Dinarte? Cuéntale a nuestra audiencia. Bueno, Salarrué es, como lo indica la biografía que escribí, que todavía no está publicada, una biografía mínima de Salarrué. Él es el gigante desconocido, es nuestro autor, uno de nuestros intelectuales más potentes. Y bueno, yo siempre he creído que ese tipo de intelectuales como Maferrer, Claudia Lars, Gavidia, pues se merecen un estudio a profundidad y una serie de enfoques que analicen sus obras y sus biografías desde diferentes perspectivas. Entonces, al revisar a Salarrué, me di cuenta que, pues, que él tenía varias facetas que no eran conocidas por nuestra sociedad salvadoreña del presente. La primera, pues, fue la de las fábulas, que se publicó en 2022 bajo el título de Motivos Breves. Ese era el título original que iba a tener ese libro de Salarrué. Él no logró publicarlo en 1922 porque se casó y el dinero poco que tenía, pues se lo comió el matrimonio. Y la verdad es que él siempre quiso ese libro y finalmente se lo pudimos publicar en el año 2022 con motivo del centenario. Ese libro básicamente hubo que reconstruirlo de diferentes fuentes, porque él dejó publicadas esas fábulas a lo largo de pues 40 años y lo publicó en varias revistas en San Salvador, en Guatemala, en Honduras, y además dejó un manuscrito donde siempre estuvo trabajando en él, y al final pues logramos hacer esa edición. Se reeditó en 2024 y ahora estamos preparando una tercera edición con Mm. nuevas fábulas, ¿verdad? Y que esperamos que esa sea como la versión definitiva. Ese es como el primer libro, ¿verdad? El libro de fábulas de Salarrué. Sí. Después, el más reciente, el que acabamos de terminar con la Chifurnia, es La visita y otras piezas de ciencia ficción. Básicamente, Salarrué traduce en 1929 pues una novela de ciencia ficción de Cyril Waite, un autor canadiense que ganó un premio importante de ciencia ficción en Nueva York, y a Salarrué le llamó mucho la atención esa noveleta, la traduce al castellano, es la única traducción que existe al castellano, y a partir de ahí él crea su propio universo de ciencia ficción. Una de las piezas más importantes de Salarrué es Remotando Luluán, una noveleta que publica en 1932. Y además hay otros cuentos que tienen que ver con esa rama de la literatura, ¿verdad? Con la literatura de anticipación, y él incluso escribe un cuento de cipotes donde un platillo volador aterriza, ¿verdad? Y se bajan unos pichiches que son los invasores que vienen a colonizar la Tierra,
y el que salva al mundo de esa invasión es un chucho callejero que tiene hambre y se come a los invasores, ¿verdad? Entonces, ese también es un cuento de ciencia ficción de Salarrué. La tercera publicación, que ya estará programada para el año 2026, será Mundo Nomacito y otros poemas, que es la recopilación de toda su poesía o de la poesía que logramos encontrar en revistas y en periódicos, que es un documento de básicamente poemas en verso. Y después tendremos la del teatro, ¿verdad? La cadena y otras piezas teatrales que es Salarrué hizo una pieza en 1928 y básicamente la olvidó, la perdió, ¿verdad? Entonces esto es reconstruir un poco el argumento de esa pieza teatral y anexarle una serie de piezas dramáticas que él fue escribiendo, pero que nunca terminó realmente. Y solo una de ellas quedó finalizada y el resto pues son apuntes, ¿verdad? De todo lo que podríamos considerar la dramaturgia de Salarrué. Entonces, ese escenario forma parte de lo que será entonces después la biografía de Salarrué, la biografía mínima de Salarrué, que en estos momentos debe andar por unas 300 páginas más o menos. Y eso será pues para más adelante. Pero digamos que estos son como los 4 libros en estos Ujú. momentos con los cuales yo invito al MUPI y a la Chifurnia que le rindamos homenaje a Salarrué en el 125 aniversario de su nacimiento, que fue el año pasado, y el 50 aniversario de su trascendencia. No me gusta la palabra muerte porque Salarrué ofreció que iba a regresar reencarnado en el año 2043. Y entonces hay que creer en la palabra de alguien tan místico como era Salarrué. Como era Salarrué, así es. Y escuchando, ¿verdad? Escuchándote, definitivamente entonces Salarrué es el pionero de la ciencia ficción salvadoreña y también me llama muchísimo la atención y quisiera saber cuál es el hallazgo que más te sorprendió durante esta investigación y que continúa seguramente. Bueno, pues encontrarme una faceta de un Salarrué traductor, por ejemplo, ¿verdad? Eso Ujú. para mí fue un hallazgo sumamente interesante. Ya había trabajado en diciembre del año pasado, publicamos un librito con la Chifurnia, un librito de 140 páginas que contiene las traducciones de Claudia Lars. Se titula Yo Traductora. Y Claudia tradujo a autores como el creador de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley, a otras autoras, Cristina Georgina Rossetti, ¿verdad? Y otros, por ejemplo, Thomas Wolfe, el gran autor estadounidense, también fue traducido por Claudia, pero todas esas traducciones que ella hacía tenían una línea común y era que le interesaban los autores antifascistas, porque Claudia estaba muy involucrada en su pensamiento en contra de los totalitarismos y de los gobiernos autocráticos. Y entonces ella en los años 40 va a hacer una serie de traducciones en esa ruta. Entonces es curioso que Salarrué también se dedique a traducir autores y no hayamos prestado mucha atención a esa faceta. Muchos de nuestros intelectuales fueron traductores del francés, del inglés, ¿verdad? Del portugués, tradujeron a diversos autores, pero solo, por ejemplo, solo se le había dado importancia a alguien como Gavidia, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se Ujú. le había prestado atención a lo que habían hecho otros autores. Entonces, traducir a Cyril Waits al castellano, Cyril Ujú. Waits llegó a ser un astrónomo y físico muy importante en Canadá, en una universidad, en la Universidad de British Columbia. Es muy reconocido su trabajo, ¿verdad? Pero en la actualidad no es un autor que sea conocido, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, que Salarrué en 1929, en una revista de San Salvador, estuviera haciendo traducciones de un autor de ciencia ficción. Ujú. Carlos, has hablado de obras inconclusas, has hablado de anotaciones. Podríamos decir o afirmar entonces, y tengo la curiosidad de cómo has accedido a esos materiales, o sea, o cómo han logrado llegar a esos materiales,
podríamos afirmar que hay, o sea, que no hemos leído todo o no sabemos todo lo que o sea, de Salarrué aún falta por conocer más. Sí, indudablemente, Tony. Y yo en este sentido voy a agradecerle enormemente a una persona que ya no está con nosotros, a Ricardo Aguilar, quien logró el rescate de lo que quedaba del archivo de Salarrué, ahí en los Planes de Renderos, cuando todavía vivía su hija Maya Salarrué, y ella le entregó lo que quedaba de ese archivo. Y Ricardo se lo donó al Museo de la Palabra y la Imagen. Ujú, Entonces, el MUPI, conducido por Carlos Enríquez Consalvi, se ha dedicado durante mucho tiempo a la conservación de ese archivo ujú, y gracias a esa conservación y a esa catalogación es que muchos podemos tener acceso a esos materiales, ¿verdad? Desde diferentes ángulos se han estado haciendo investigaciones en ese archivo. En mi caso, yo he tenido la suerte de poder contar con material de alta calidad, ¿verdad? Escaneado de alta calidad para poder solicitarlos y que me fueran remitidos y a partir de ahí estar agregando a lo que yo también he encontrado en otras bibliotecas y archivos del mundo. En este sentido, la digitalización es un proceso importante para poder acelerar investigaciones de todas las naturalezas posibles. En el caso de El Salvador, lastimosamente, al cerrarse muchos espacios de documentación e investigación, pues nos queda el resto del mundo para poder rastrear más materiales al respecto. Nada menos aquí en Madrid, ¿verdad? Gracias a la colaboración de un amigo que cree en mi trabajo y me hizo un donativo importante para poder ir un día, 10 horas de trabajo, sentarme en una biblioteca y a partir de ahí fotografiar muchos materiales, muchas revistas y con eso obtener más material de Salarrué. Entonces, este trabajo es así, es un trabajo meramente voluntario, ¿verdad? Donde colaboran las personas cuando quieren, aprovechan el PayPal para hacer algún donativo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, estas investigaciones se pueden echar en marcha porque no hay, ujú. prácticamente no hay fondos para poder realizar este tipo de materiales. Y bueno, pues es gracias a la colaboración así con el MUPI o con la Chifurnia y con Ujú. otras instituciones o personas amigas que estos procesos se pueden desarrollar. Carlos, bueno, definitivamente es todo un trabajo, ¿verdad? Una gran investigación. ¿Cuál es la importancia o por qué es importante todo a nivel cultural este legado de este rescate editorial? Bueno, yo creo que es fundamental que conozcamos a nuestros personajes, es importantísimo biografiarlos. La idea que muchas veces en El Salvador tenemos de una biografía es que íbamos a una librería y pedíamos una biografía de los próceres y nos Ujú. vendían una fichita en un cromo, ¿verdad? Y eso era, entendíamos como biografía, ¿no? Bueno, la biografía es un género que es importante cultivar, ¿verdad? La Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, por ejemplo, tuvo bien hace unos años patrocinar dos tomos que con un tercero en la actualidad serían la biografía más grande que se haya escrito sobre Maferrer, ¿verdad? Y tuve la suerte de que ellos patrocinaran ese proyecto y en la actualidad serían alrededor de 1000 páginas de la biografía de Maferrer. Entonces yo creo que todos nuestros intelectuales se deberían de merecer tener una biografía mínima de esa naturaleza, ¿verdad? Un texto que nos permite entender quiénes eran, por qué hacían lo que hacían, de dónde venían, quiénes eran sus padres, su familia, sus hijos, ¿verdad? Sus intereses políticos, sus intereses estéticos, intelectuales, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido es importante biografiar, pero también rescatar la obra que está perdida, que está en otros países y llevarla de regreso para que la sociedad salvadoreña tenga la capacidad de poderla leer o de poderse documentar en ella. En el caso de biografías mínimas, por ejemplo, están por salir dentro de poquitas semanas, saldrán dos nuevas biografías mínimas, una de 150 páginas, que es la de Claudia Lars, que la publicará una universidad en Santa Ana, y la otra es una biografía mínima también de 400 páginas de León Sigüenza, el fabulista de Cojutepeque,
pero que fue un diplomático, el primer diplomático de Centroamérica que estuvo en Japón. Y entonces él forma parte de un episodio que los salvadoreños deberíamos de leer y conocer más, porque fue cuando el gobierno de Hernández Martínez reconoció al imperio títere del Manchukuo, ¿verdad? Y aparece esa referencia en la película El último emperador de Bernardo Bertolucci. Ahí aparece citado que El Salvador reconoció la invasión japonesa al norte de China, donde está la Manchuria, y por tanto El Salvador se convirtió en un país bastante mencionado en esos años de 1930 en adelante, porque alguien como León Sigüenza jugó un papel diplomático en toda esa historia, ¿verdad? Entonces, yo creo que alguien como esos personajes, así Salarrué, Gavidia, se merecen tener sus biografías, pero también tener sus obras desconocidas, ordenadas, sistematizadas y publicadas. Carlos, nos dice la producción que tenemos que hacer una pausa de 5 minutos, pero te quiero dejar rebotando la pregunta. Tú hablaste, acabas de mencionar el carácter místico de Salarrué. Él, bueno, entiendo yo, y ya nos vas a confirmar que perteneció a la Sociedad Teosófica, eh, Elena Blavatsky y todo esto. O sea, era esotérico, tenía, no sé, tenía un pensamiento que ya nos vas a contar si has descubierto algo de esto, qué tan cierto es y hasta dónde, porque incluso mencionaste que él había dicho que iba a reencarnar en 1900, ¿dijiste cuándo? En 2043. 2043, perdón. Te dejo la pregunta rebotando, espéranos 5 minutos y volvemos.
En Barcelona. Barcelona. Ok. Habíamos dejado la pregunta pendiente relativa al carácter místico, teosófico, esotérico de Salvador Salazar Salarrué. ¿Has encontrado algo sobre eso en tus investigaciones que te haya llamado la atención? Sí, fíjate, Tony, que el experto en este tema de Salarrué teósofo, ¿verdad? De las logias teosóficas y todo esto era el doctor Otto Mejía Burgos. Lastimosamente, por un mal procedimiento médico, falleció el año pasado, un hombre muy joven, salvadoreño, un gran intelectual, ¿verdad? Él era el experto en esta temática, pero en conexión con lo que él hizo, con los descubrimientos y el trabajo en esa área que él realizó, también hay que mencionar a la doctora Marta Casau Zarzú, guatemalteca, quien también ha trabajado estas temáticas de los teósofos en Centroamérica y con el trabajo de ellos es posible determinar, por ejemplo, que quien introduce la teosofía en El Salvador es el padre de Claudia Larsa, el coronel Patrick Brannon, es el introductor de este pensamiento, como decías, de Madame Blavatsky y todo el rito escocés, ¿verdad? Que introduce el coronel Brannon, ¿verdad? Y tres seguidores, bueno, él influye en Claudia, Claudia tiene un acercamiento con la teosofía, pero no permanece, ¿verdad? No permanece, aunque eso le va a abrir puertas en sus exilios y otras cosas, pero dos de los seguidores principales del coronel Brannon van a ser Salarrué y por otro lado Alberto Guerra Trigueros, que son como los que continúan en esa línea. En este sentido es muy interesante porque Salarrué también, por ejemplo, va a ser uno de los pioneros del vegetarianismo en El Salvador, ¿verdad? O sea, va a ser vegetariano, igual que el general de brigada Maximiliano Hernández Martínez. De hecho, eran amigos de logia teosófica. Eh, Además, en esa época, Salarrué en 1922, 21, 22, se da cuenta que él tiene experiencias de desdoblamiento, esa situación de poder entrar en meditación y desprenderte de tu cuerpo. Y entonces Salarrué hace viajes astrales, ¿verdad? Visita otras dimensiones. Él lo escribe en sus textos, ¿verdad? Y ese tema del espacio-tiempo y todo, pues lo maneja Salarrué, ¿verdad? A partir de este conocimiento orientalista, místico, teosófico, ¿verdad? Es otra dimensión de Salarrué que vale la pena introducirse en ella, ¿verdad? De hecho, la ciencia ficción a Salarrué le llama la atención en la medida en que es un perfeccionamiento o puede llegar a ser un perfeccionamiento de la humanidad pero desde una dimensión espiritual. A Salarrué no le interesa la ciencia ficción como algo catastrofista o un mundo distópico o algo por el estilo. Le interesa en la medida en que la humanidad puede avanzar hacia estados de espiritualidad completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, es muy llamativa esa faceta de Salarrué, Ujú, pero como te digo, ujú. quienes trabajaron esas temáticas fueron el doctor Otto Mejía Burgos y y la doctora Marta Casau Zarzú. Mira, antes de la pregunta de Lili, te manda saludos el Sí, padre del internet en El Salvador, Rafael Lito Ibarra. Un saludo a Carlos Muchas Cañas gracias. Dinarte, dice, y agradecimientos por su labor incansable para rescatar a estos grandes salvadoreños. También Yadi. Yadi Eguigure, saludos Carlos Cañas, dice, bueno, y aquí me voy a ir al WhatsApp a Sí, ver hay que. a ver qué encontramos. Lili. Bueno, sí, Carlos, yo quería preguntarte cómo o qué esperas del público actual, sobre todo los jóvenes, y todo lo que está mencionando ahorita, que era impresionante, que reciban esto tan inédito. Bueno, yo lo que espero es que todo esto nos lleve a entender una cosa que a mí me ha tardado, bueno, lo descubrí hace como 40 años más o menos, y es que yo nací en un país del que no sabía nada y del que tenía más preguntas que respuestas.
Entonces, El Salvador es una patria por descubrir. Esa es la realidad. Y entonces hacer investigación en El Salvador y para El Salvador debiera de ser una constante. Deberíamos de hacerla todos los días. Eh, eh, Hay diferentes facetas en las cuales nosotros podemos investigar acerca del desarrollo del país. Vaya, el caso, yo creo que Tony, tú estuviste ahí, me da la impresión de que estuviste hace poco en la presentación del libro de la historia de la publicidad, por ejemplo. Ujú, ujú. Eh, Saludos a los amigos de la Mónica Herrera. Ya. Exactamente, o sea, el caso es que no teníamos una historia de la publicidad documentada, ¿verdad? O sea, había aspectos, ¿verdad? Había entrevistas con algunos publicistas, alguna gente daban versiones equivocadas o había fragmentos, ¿verdad? Y todo, pero no se había hecho un esfuerzo y la Mónica Herrera decide apoyar la iniciativa de, bueno, hagamos una historia de la publicidad en El Salvador, ¿verdad? O, por ejemplo, la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros se decide a financiar también una investigación acerca de la historia de los seguros en El Salvador, que no comienza con la centroamericana, ¿verdad? En 1915, sino que lleva muchas décadas atrás, ¿verdad? Entonces, yo lo que espero de todo este tipo de trabajos es que se vuelquen a las redes sociales, ¿verdad? Yo sé que ahora es más difícil que la gente lea, pero es importante también publicar en Twitter, publicar en Facebook, publicar en TikTok, en Instagram, ¿verdad? Y que todo este material se pueda volcar a esos espacios. Yo a lo largo del tiempo siempre he creído, por ejemplo, en un medio como el maravilloso en el que ustedes están, que es la radio. Yo en la actualidad tengo dos microprogramas, ¿verdad? Uno aquí justamente en punto 105 los días sábados, que es Féchate nuestra historia, son las efemérides del Salvador a lo largo de la semana, pero también tengo otros microprogramas en la radio Restauración, ¿verdad? Y ahí voy volcando otros materiales, ¿verdad? Tengo diferentes series que tratan acerca de la cultura salvadoreña. Y eso se puede acceder, como dice Tony, la maravilla de la tecnología es que ahora podemos acceder a todo ese tipo de cosas desde donde nos encontremos. Por y darle ese buen uso, ¿verdad? Eh, Esta herramienta de las redes. ¿Por qué es importante para un país también el tema de la historia, de la memoria histórica y sobre todo para estas nuevas generaciones desde chiquititos, pues? Y claro, no olvidar, ¿verdad? No olvidar de dónde venimos, quiénes somos y por qué somos como somos, y a partir de ese conocimiento trazar las posibilidades del futuro, ¿verdad? O sea, el futuro no está escrito, el futuro no está definido, el futuro no está determinado, y entonces necesitamos saber de dónde venimos. ¿Por qué tenemos que sentir orgullo? Bueno, hay muchas cosas de las cuales podemos sentir orgullo en el caso del Salvador, ¿verdad? Hemos tenido personajes muy importantes en nuestra historia, hemos tenido intelectuales de muchísimo peso, ¿verdad? Pero necesitamos conocerlos, pues, o sea, no es una cuestión de que cualquier persona venga y nos mienta, ¿verdad? O sea, la historia no se construye con mentiras, la historia se construye sobre la base de investigación y de eh, posibilidades de publicación, ¿verdad? También, entonces las redes sociales tienen que servir justamente para eso, pero hay que decirlo, esto no es un trabajo que se puede hacer de gratis, ¿verdad? O sea, todo esto requiere fondos, requiere andarse me- moviendo, requiere que las Mecenas. personas, claro, requiere mecenas, requiere personas que, por ejemplo, digan, mire, yo no tengo muchos recursos, pero puedo aportar para seguir investigando sobre este tipo de temáticas, ¿verdad? O sea, yo tengo varios tomos, varios libros que requerirían en algún momento ser financiados por algunas personas, ¿verdad? Tengo Sí. un proyecto muy ambicioso, si es que la vida me permite llegar hasta ahí, ¿verdad? Para el 2030, yo quiero publicar una gran biografía del fundador de San Miguel, por ejemplo, ¿no? O sea, no un folletito, ¿verdad? No, una biografía en grande, ¿verdad? O sea, Sí. investigar acerca del fundador de San Miguel, porque fue uno de los exploradores españoles más importantes que tuvo el imperio en aquella época y pues en el caso de El Salvador solo lo vemos como el fundador de San Miguel y se acabó, ¿verdad? Pero fue un hombre importantísimo que viajó desde lo que en la actualidad es el sur de Estados Unidos hasta Chile. O sea, es un, es un explorador gigante, ¿verdad? Pero
insisto, ese tipo de investigaciones requiere patrocinios, requiere quien se involucre, ¿verdad? Para poderlo financiar, porque no son cosas que se puedan hacer desde la comodidad de la casa y ya nos resolvemos todo con la tecnología. Hay cosas que necesitan todavía ser consultadas en vivo y en directo. Carlos, bueno, solo para poner en contexto, estás hablando de Luis de Moscoso, ¿verdad? Exactamente, Sí, el capitán de lanceros Luis de Moscoso Luis de y Moscoso. Alvarado, Ajá. sobrino de los Alvarado. Eh, eh, Escuchándote esta mañana, Carlos, si bien es cierto leer los cuentos de Barro, cuentos de Ujú. Cipotes, Trasmayo, estos libros que son de obligatorio paso mientras uno está estudiando en el colegio. Pero me pregunto, mencionaste a Claudia Lara, se me ocurre Roque Dalton, Alfredo Espino, Arturo Ambrogi, que son autores por los que uno de repente pasa en la escuela, en Ujú. el colegio, cuando está estudiando. Pero, ¿qué tanto masticaremos todavía los salvadoreños a Salarrué, por ejemplo? Yo creo que en la actualidad mucho menos que hace 20 años, ¿verdad? Creo que con cada reforma educativa se ha ido eliminando más el conocimiento de la historia, de la literatura y de la cultura salvadoreña y le hemos dado mucho peso a otras cosas, ¿verdad? Por eso decía, es importante que nosotros como pueblo reflexionemos acerca de quiénes somos, por qué somos como somos, ¿verdad? Y sobre todo nos reconozcamos en esas identidades, tanto locales, regionales, nacionales, transnacionales, porque somos un pueblo que tiene presencia en diferentes países del mundo, ¿verdad? Entonces, los salvadoreños en Suecia se reconocen como salvadoreños. Bueno, ¿por qué, verdad? O sea, ¿qué identidades hay ahí, no? Los salvadoreños en España, en Estados Unidos, en México, en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esa comunidad salvadoreña transnacional tiene puntos de referencia, ¿verdad? Pero también esos puntos de referencia tendrían que pasar por un conocimiento más profundo de nuestra cultura, ¿verdad? O sea, necesitamos estimular más eh, el conocimiento de El Salvador como tal, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que no se está haciendo, ¿verdad? Que no se ha hecho en los últimos años. Y yo creo que en ese sentido la investigación tendría que ayudar a que nos conozcamos mejor como pueblo, como Ujú. cultura, como sociedad, y a partir de ahí, pues construir nuevos nexos con nosotros mismos. Es como ponernos Carlos, enfrente del espejo, ¿verdad? Y ver sí. si nos reconocemos o no. Carlos, ¿cómo va a Importante. ser la entrega o las entregas? ¿Cómo lo tienes planeado y cómo acceder a estos materiales que vas a publicar? ¿Cómo acceder y si en algún momento también se ha considerado incluirlos en la currícula de los colegios, de las escuelas, escuelas ¿Mm? públicas sobre todo? Sí, Bueno, el proyecto con Chifurnia, Chifurnia es un sello editorial bastante humilde, lo dirige Otoniel Guevara junto con Karen Ayala y la sede fundamental es San Pedro Sula en Honduras, ¿verdad? Pero desde ahí tratamos de que los tomitos, porque son tomos muy pequeños, 150 páginas a lo sumo, ¿verdad? Puedan distribuirse en diversos espacios de la región centroamericana a través de ferias de libro o a través de presentaciones directas o algo. Y a partir de ahí, pues los tomos se está tratando de que no sean caros, ¿verdad? Que puedan ser de acceso a las personas que los requieran. Entonces, se han dispuesto algunos en librerías, ¿verdad? Para que estén. El de motivo breve ya está a la venta desde hace 3 años, pero el de la ciencia ficción, el de la visita y otras piezas de ciencia ficción, estará a la venta en las próximas semanas también y los otros estarán disponibles el próximo año. Hay libros, este de la publicidad que decíamos hace un rato con Tony, ese se puede descargar desde la página web de la Escuela Mónica Herrera, ¿verdad? Es gratuito el PDF, se puede descargar con toda libertad. Y los que vienen, ¿verdad? Que serán la biografía mínima de Claudia Larce y la biografía mínima de León Sigüenza, también se podrán descargar en formato libre, ¿verdad? En PDF
y las universidades los liberarán en su momento cuando les hagamos las presentaciones. Les haremos llegar el dato para que tengan y lo puedan Buenísimo. informar a sus audiencias. Buenísimo, Carlos, se nos acabó el tiempo. Me encantaría estoy viendo un cuadro de Snoopy allá, allá Está. atrás. Yo como soy metido, ¿verdad? Entonces, Pero saben que yo lo vi, me quedé. Aquí somos fans de Snoopy en toda la casa, así es que eso, sí. los salvapantallas de las computadoras, de la televisión, de todo es Snoopy. Carlos y de Mafalda no es fan. Soy fan, pero en mi caso personal, ¿verdad? En el Ajá. caso de mi esposa Patricia también, ¿verdad? Somos fans de Mafalda, pero ya a nuestros hijos les cuesta un poco más adaptarse al tema de Mafalda, no le encuentran mucho a la acidez de Ah, sí, Mafalda en El ves. este caso. sarcasmo de Mafalda. Exacto, le falta todavía. Y- Y quería comentarles algo antes de finalizar. Quiero hacer un agradecimiento público al señor rector de la Universidad Gavidia, de la Universidad Francisco Gavidia, en nombre de mi esposa y mío personal, al jefe de investigaciones también, porque a partir de una colaboración con la universidad, el ingeniero Mario Ruiz. el ingeniero Mario Ruiz y el director de investigaciones, pues gracias a una colaboración con ellos, muy pronto saldrá publicado también un libro por la Gavidia, ¿verdad? Que será el primer libro que hemos escrito en conjunto con mi esposa Patricia, una historia de la ciencia en El Salvador. O Qué sea, bien, qué bien. desde Qué el siglo bueno. XVI hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cómo se ha desarrollado el ámbito científico en la sociedad salvadoreña. Y ahí hay cosas maravillosas, hay unas cosas increíbles. Nosotros nos hemos llevado la sorpresa del siglo, la verdad, descubriendo cómo, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, había salvadoreños interesados por explorar el espacio, había un salvadoreño queriendo medir la velocidad de la luz, ¿verdad? Había mujeres queriendo hacer trabajos astronómicos, ¿verdad? O sea, toda la fase solamente de astronomía, ¿verdad? Y de ahí tenemos una cantidad de investigaciones que se hicieron acerca de botánica, de zoología, de una cantidad de detalles que, bueno, que creemos que es importante reunirlos en un libro y que la sociedad salvadoreña lo conozca. Pero eso saldrá en algunos meses. Todavía le falta un poco de cocción a ese librito. Muy bien. Bueno, pues Enhorabuena, Carlos. Sigue adelante. Un sí, abrazo en la distancia a ti, a tu esposa Patricia. Sigue adelante, ¿verdad? Con tus investigaciones. Estaremos muy sí. pendientes de las publicaciones también, por Gracias y un supuesto. gusto. Muchísimas gracias. Fuertes abrazos. Gracias por tu tiempo. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.